parte sobre la unidad de cinemática. A la anterior expliqué más o menos de qué se trata el movimiento, los conceptos de aceleración, entre otras cosas. Entonces en esta vamos a ver las ecuaciones de cinemática. Bueno, pues primero tenemos esto. Vamos a imaginarnos que hay un cohete. Entonces ese cohete despega y en un primer instante tiene una velocidad de 100 kilómetros por hora. Pero después, digamos, esto es al segundo 1, digamos que al segundo 10 tiene una de 200 kilómetros por hora y luego en el segundo 20 tiene una velocidad de 300 kilómetros por hora. Es decir, su velocidad fue aumentando, pero si se fijan, los periodos de tiempo estaban iguales, era cada 10 segundos, en el ejemplo que estoy poniendo yo. Y hay una constante que es que aumenta de 100 en 100 kilómetros. Primero va en 100, luego va en 200, luego va en 300. Y si hubiera otro dibujo acá, diríamos que va a ir en 400. Entonces la velocidad va aumentando de 100 en 100 kilómetros por hora. La constante entonces es que el cohete acelera de 10 en 10 o bien tiene una aceleración constante. Entonces, a ese cambio, si los cambios de velocidad son siempre un número fijo, por ejemplo, aquí en este caso 100, pues entonces es una constante, un número que no cambia es una constante. Muy bien. Entonces, si yo viera las gráficas de este cohete, que seguro ya las hicieron con las gráficas de la actividad pasada, podemos ver que, por ejemplo, primero en cierto, aquí iría tiempo y aquí iría distancia. Entonces digamos que en el primer segmento de tiempo recorrió esta distancia, pero conforme va aumentando el tiempo va recorriendo muchísima más distancia, es decir, a lo mejor de los primeros 0 a los 10 segundos recorrió nada más 100 kilómetros, pero luego del segundo 10 al segundo 20 recorrió 40 kilómetros y cada vez va recorriendo más distancia en menos tiempo. Ahora, la velocidad fue aumentando de forma constante, como una línea recta. Primero iba en 100, luego en 200, luego en 300 y así. Una recta constante. Ahora, esa constante, ese 100, 100, 100 se mantenía, si se fijaban. Si se fijaban, era siempre en 100. De aquí a aquí hay 100, de aquí a aquí hay 100. Ese número, esa tasa de cambio es la aceleración y esa no cambió. Entonces podemos ver que la aceleración siempre se mantuvo. Al principio se aceleró 100 kilómetros, luego volvió a acelerar 100 kilómetros y luego volvió a acelerar 100 kilómetros. Entonces esa es una aceleración constante y ese es el tipo de movimiento que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a ver las ecuaciones de un movimiento con aceleración constante. Bueno, ahí sale una ecuación que no debería salir, pero ahorita vamos a llegar a ella. Esta es la ecuación a la que queremos llegar. Entonces, primero, x es la posición. La distancia es diferente a la posición, es decir, la distancia es el total de longitud recorrida. Es decir, yo puedo estar primero en un metro, luego estar en el metro 4 y la distancia esa va a ser la diferencia entre el metro 4 y el metro 1, ¿sí? La diferencia entre las posiciones. Bueno, entonces quedamos que la velocidad es la distancia entre el tiempo, es la cantidad de distancia que recorriste respecto al tiempo que pasó. Entonces es una d de distancia y una t de tiempo. También sabemos que una velocidad instantánea es la posición final en la que te encontraste menos la posición inicial, la diferencia entre estas dos, entre un periodo de tiempo, ¿sí? Un tiempo t. Digamos, la distancia inicial eran 5 metros, la final fueron 10 metros, y en un instante de tiempo recorriste esa distancia, digamos en un instante de 2 segundos, y pues eso sería la velocidad instantánea. En cada momento tenemos diferentes velocidades. Si se fijaban, el cohete en un momento tenía una velocidad de 100 kilómetros, luego tenía una de 200, luego tenía una de 300, y tenía diferentes velocidades según el instante en el que la calculares, ¿sí? Que también es igual a velocidad final menos velocidad inicial. Ahora, una velocidad promedio, porque ya dije que tiene muchas velocidades. Yo puedo tomar simplemente dos velocidades, por ejemplo, la inicial que era de 100 y la final que era de 300 y dividirla entre 2 y esa sería mi velocidad promedio. Hay teoremas de cálculo que respaldan esto, pero ahorita no nos vamos a centrar en eso. Ok.
Entonces, ¿qué es la aceleración? La aceleración es la velocidad del instante entre un periodo de tiempo. Cada momento podríamos tener diferentes aceleraciones, pero en este movimiento uniformemente acelerado, la aceleración va a ser siempre la misma. Entonces va a ser la velocidad final menos la velocidad inicial, que era lo que sacamos aquí en velocidad del instante, entre el periodo de tiempo, eso va a ser la aceleración. Muy bien. Entre un periodo de tiempo, ¿sí? Ahora, vamos a despejar estas dos cosas, ¿sí? Despejar significa dejarlas solitas. Entonces, a esta T que les marqué en rojo la vamos a pasar multiplicando para acá. ¿Por qué multiplicando? Porque aquí está dividiendo y lo contrario a dividir es multiplicar. Entonces, para pasarla del otro lado hacemos la operación contraria. Entonces, se va a pasar hacia acá. Entonces, es A por T. Cuando las letras están juntas significa que se están multiplicando. A por T es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial. Ahora, si yo quiero dejar solita la velocidad final, esta está restando, la tengo que pasar sumando para el otro lado. Entonces eso hago a continuación, paso sumando la velocidad inicial y me queda que la velocidad final es igual a la aceleración por el tiempo más la velocidad inicial. Ahora se los ordené de manera que pues, a nosotros nos gusta más así, que lo raro quede al lado derecho. Entonces es la misma ecuación y esta ecuación es importante. Muy bien, ahora voy a tomar esta ecuación y la voy a empezar a usar para sacar otra ecuación. Recuerden que mi objetivo es llegar a esto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, yo tengo que la distancia de esta ecuación de velocidad es igual a distancia entre tiempo. Yo puedo pasar el tiempo multiplicando para acá y me quedaría que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Recuerden, el tiempo estaba dividiendo, lo pasé multiplicando y me queda que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Distancia igual a velocidad por el tiempo. ¿Pero qué velocidad voy a tomar? Pues podría tomar la instantánea, pero entonces tendría un montón de velocidades. Entonces, lo que voy a hacer es tomar la velocidad promedio. Entonces, la distancia va a ser la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Muy bien. Fíjense esta ecuación, la puse acá. Esta B, promedio, la puse acá. Ok. ¿Qué es la distancia? Pues, perdónenme, aquí no se los puse, pero bueno, yo les indicaba, bueno, aquí podemos decir que es distancia. Y aquí dice que la distancia es la posición final menos la posición inicial. Entonces, fíjense, aquí hay una D, pero yo ya sé que la distancia es la posición final menos la posición inicial. Entonces, sustituyo esta D acá y ahora tengo que es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre 2 por el tiempo. Pero si se acuerdan, aquí, no se me vayan a confundir, tengo una expresión o una ecuación para decir que es la velocidad final. Entonces voy a sustituir, aquí yo tengo una velocidad final, aquí, si se fijan, pero yo ya sé que BF es igual a B inicial más A por T. Entonces en la siguiente ecuación, en lugar de poner BF, voy a poner BI más A por T. ¿Qué quiere decir? Esto estaba acá. Todo eso es BF. Aquí había BF, aquí hay BI más A por T. ¿Sí? Si no, pues véanlo con cuidado, les mando la presentación. Más BI está pasivo por el tiempo. ¿Sí? Hicimos dos sustituciones. Me di la libertad de hacer las dos sustituciones. Ahí disculpen si se confunden un poquito. Bueno. Entonces, muy bien. Si se fijan, bueno, ya tengo una BI y una BI aquí. Entonces, yo las puedo sumar porque tengo una BI más otra BI significa 2 BI. Y tengo aquí 2 BI entre 2 porque pues aquí se está dividiendo entre 2. Aquí lo que hice fue separar la suma, ¿sí? Aquí era la suma toda dividida entre 2, pero lo puedo separar en dos fracciones. Y luego, aquí me faltó una T, y disculpen, aquí debería de haber una letra T, pero bueno.
Luego tengo la A por T por otra T. Entonces T por T es igual a T cuadrada. Y la A pasa igual y está dividida entre 2. Entonces, bueno, aquí está. Ay, no, esa al final no, la que usé fue esta, se me olvidó señalarla correctamente. Bueno, entonces tengo que 2 entre 2 es igual a 1 y solo me quedaría BI por T. Ay, disculpen, se me olvidó agregar esa T, pero aquí debería de haber una letra T. Más un medio de A por T cuadrada. Un medio, porque un medio es igual a dividir entre 2. Multiplicar por un medio es igual a dividir entre 2. Entonces aquí tengo la X final menos la X inicial. Y yo quiero dejar sola la posición final, que es la que me interesa conocer. Entonces, esta posición inicial está restando, la paso sumando, y queda que X inicial más BI por T más un medio de AT es la velocidad, la posición final, que era la